esta mañana el estudio ahí en el libro de los Hechos, en la última semana, el último fin de semana. Nos quedamos en el capítulo 17, versículo 9, y vimos el relato de Lucas acerca de la fundación y la llegada de Pablo a la ciudad de Antioquía, ¿sí? Y, perdón, de Antioquía no, de Tesalónica. No volví tres capítulos para acá, de Tesalónica. Y ahora vamos a adentrarnos en una tercera ciudad de Macedonia, y acá se va a cerrar, digamos, todo el ministerio de Pablo en lo que sería la provincia romana de Macedonia. Ahora estamos en la ciudad de Berea, ¿cierto? Este ha sido un tiempo intenso del ministerio para Pablo. Pablo ha tenido que trabajar arduamente, lo hemos visto a lo largo del testimonio del libro de los Hechos y de las afirmaciones que Pablo hace en el libro de Primera de Tesalonicenses, en los primeros capítulos. Nos ha mostrado cómo Pablo ha trabajado de una manera intensa para hacer la obra del Señor estando ahí en Tesalónica. Y vimos que la última semana Pablo tuvo que salir precipitadamente de la ciudad de Tesalónica debido a que un grupo de judíos celosos levantaron una sedición en contra del equipo misionero, ¿sí? Y ahora los cristianos recién convertidos de Tesalónica van a cuidar la vida de Pablo enviándolo a una ciudad que es la ciudad de Berea. La ciudad de Berea es donde se va a desarrollar la historia, donde hoy vamos a estar estudiando. La ciudad de Berea fue una ciudad que fue conquistada por los romanos de una manera bastante particular. Los romanos estaban avanzando en toda su conquista del imperio. Cuando llegó el momento a Berea de ser conquistada, ellos cedieron todos sus derechos al imperio romano, haciendo que ellos se entregaran de una manera pacífica al dominio de ellos. Esta ciudad era una ciudad no muy grande, algo extraño y distinto a lo que Pablo había hecho hasta este momento en su ministerio, porque hasta este momento Pablo había seleccionado ciudades con una alta cantidad de personas o de población en cada una de ellas. Sin embargo, Berea fue la excepción en Macedonia. Muchos creen que la razón por la que Pablo llega a esta ciudad no es por iniciativa propia, sino es por recomendación y filiación de los hermanos de Tesalónica. Claramente la estrategia de Pablo no hubiese puesto a Berea dentro de las ciudades que él quería visitar por diferentes razones. Número uno, el tamaño y la influencia de la ciudad no era significativa. Número dos, estaba por fuera de la vía Egnatia, que era la vía que estaba recorriendo Pablo para poder desarrollar su segundo viaje misionero. Entonces los comentaristas llegan a la conclusión de que la razón por la que Pablo llega a Berea es una situación o es una motivación netamente providencial y circunstancial. La ciudad de Berea era una ciudad de no más de 6.000, 7.000 habitantes en el momento en el que Pablo llegó a ella. Ahora, una de las cosas interesantes acerca de la ciudad de Berea y de la iglesia que se formó en Berea es que en el año 375 se escribió un libro que se llamó Constituciones Apostólicas. Este libro compilaba diferentes tipos de textos que habían escrito los padres apostólicos por más de 300 años. En este libro se nos relata que Onésimo, el fugitivo esclavo de Filemón, que conocemos por la carta de Filemón, se convirtió en el obispo y el pastor de la iglesia de Berea. Ahora, si vos pensás por un momento, tomando la referencia de este libro de Constituciones Apostólicas, nos haría pensar que si Onésimo fue el obispo y fue el pastor de la iglesia de Berea, quiere decir que el testimonio de esta iglesia se mantuvo por décadas, hasta el momento en que Onésimo se convirtiera en el obispo de esta congregación. Si vos pensás, el momento donde Pablo le predica el evangelio a Onésimo es después de su tercer viaje misionero, después de casi 3 años y medio de encarcelamiento. Pablo conoce a Onésimo, lo envía de nuevo a Colosas para que restituya su relación con Filemón. Onésimo, evidentemente, bajo las instrucciones de Pablo, hace esto, llega a Colosas, es integrado a la iglesia de Colosas,
y finalmente, en algún momento de su crecimiento espiritual, es mandado a la ciudad de Berea para pastorear la iglesia en aquel lugar. El testimonio de esta iglesia podemos decir que duró por varias décadas. La labor que Pablo hizo acá, aunque fue, y no podemos determinar cuánto tiempo fue, pero fue en términos generales fugaz, no quiere decir que no fue relevante. Lo que nosotros vamos a ver a partir del versículo 10 no tiene nada que ver con esos viajes misioneros fugaces donde las personas van, golpean puerta por puerta, le cuentan una historia de 3 o 4 pasos a una persona y nunca más se sabe de la profesión de fe de esa persona. Esta era la verdadera obra misionera. Una iglesia iba a arrancar por el ministerio de Pablo en la ciudad de Berea, y la evidencia de que la verdadera obra misionera se estaba haciendo se veía en el hecho de que personas estaban respondiendo fielmente al Evangelio y estaban perseverando en su fe a lo largo del tiempo. Así que vamos a adentrarnos en esta última ciudad de Macedonia, la segunda ciudad del capítulo 17, y vamos a aprender algunas lecciones que Lucas nos plasmaba para nosotros en su texto. Si ustedes me permiten poner un título a la predicación de hoy, es ¿qué es un cristiano noble? ¿Qué es un cristiano noble? La predicación de hoy va a ser una pregunta que vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando. ¿Qué es un cristiano noble? Esta es una pregunta sumamente interesante porque precisamente esto es lo que se va a hablar de estos cristianos nuevos en la ciudad de Berea. Se les va a llamar cristianos nobles. ¿Cómo Lucas describe a un cristiano noble? Y por último lugar, ¿deberíamos nosotros aspirar a reproducirnos como estos cristianos nobles del primer siglo? Por mucho tiempo hemos dicho que el libro de los Hechos, como intención primaria, tiene que comunicar una idea de lo que significa ser un cristiano. Y cada vez que nosotros vemos una historia, cada vez que nosotros escuchamos un relato de Lucas, tenemos que pensar, tenemos que preguntarnos qué aspecto del cristianismo Lucas está modelando con esta historia que nosotros deberíamos replicar. Siempre nos hemos centrado, o mayoritariamente nos hemos centrado en el personaje de Pablo como el ejemplo máximo de lo que implica y lo que significa ser un creyente. Pero además de eso, además de verlo a Pablo, el personaje principal en todos estos relatos, es importante también ver los agentes que participan en estas descripciones. En este caso, los bereanos. Ellos van a constituir también una forma y un ejemplo claro y vívido, una ilustración exacta de lo que nosotros deberíamos aspirar a ser como creyentes. Entonces vamos a arrancar este estudio ahí en el versículo 10. Y la primera respuesta que vamos a dar a la pregunta del título, ¿qué es un cristiano noble? La primera respuesta va a ser, es uno que está próximo al estudio de las Escrituras. Es uno que está próximo al estudio de las Escrituras. Leamos la palabra del Señor, dice así: inmediatamente los hermanos los enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, es interesante porque Lucas nos va a contar de que Pablo va a salir de la ciudad de Tesalónica, va a salir huyendo de noche, va a escapar de noche, ¿cierto? Que nos relata que este escape de noche no era algo habitual. Recuerden que en el primer siglo las facilidades de la electricidad no existían. En un mundo antiguo, en un mundo de antes, lo que ocurría era que cuando la noche llegaba, la gente dormía. Era simple. Solo las cosas que se querían esconder ocurrían de noche, porque era realmente oscuro. Y claramente los hermanos de Tesalónica entendían el valor que Pablo significaba para la obra de Dios. Los hermanos de Tesalónica entendieron a la luz de su conversión la dimensión de la obra que Pablo estaba haciendo, y por lo tanto se comprometieron en el hecho de ayudar a Pablo a escapar de una manera inmediata y urgente de la ciudad de Tesalónica. Aunque estos cristianos eran recién convertidos, los hermanos de Tesalónica, todavía no estamos en Berea, decidieron comprometerse en el cuidado de aquellos hombres que Dios había seleccionado para hacer la obra de Dios.
aun si esto implicaba relaciones, persecución o exposición. Ahora, antes de seguir avanzando en el texto, me gustaría entender un poquito más qué fue lo que fue pasando con estos cristianos, porque estos cristianos de Macedonia son un claro ejemplo para nosotros. Cuando se está acoplando un poquito. Se está acoplando un poquito. Sí, posible. Todo lo que usted me diga. Gracias. En primer lugar, pensá en las iglesias de Macedonia. En primer lugar, pensá en la iglesia de Macedonia. Mirá, cuando hablamos de Macedonia tenemos que pensar en 3 ciudades: Filipos, Tesalónica y Berea. Vamos a ir una por una. En Filipos se nos menciona que los primeros frutos de aquella ciudad fueron una vendedora de púrpura y un soldado romano. La vendedora de púrpura era una comerciante. Los vendedores de púrpura eran uno de los negocios más lucrativos que había en el primer siglo. El púrpura era la ropa de la alta sociedad del Imperio Romano. La primera persona que se convierte en la ciudad de Filipos es una mujer de la alta sociedad. Además de eso, tenemos que entender que la ciudad de Filipos era una colonia romana donde estaba habitada por personas que tenían habían tenido altos cargos o tenían altos cargos dentro del Imperio Romano. Si vos vas, por ejemplo, a Filipenses, la carta que Pablo le escribe a esta iglesia, en el capítulo 4, versículo 22, se nos relata al final de la carta que los hermanos que están en Roma, especialmente los de la casa del César, les saludan. Esto muestra la afiliación política que había con los integrantes de la iglesia de Filipos. Eran personas de altos recursos financieros. En Hechos capítulo 17, versículo 4, ya pensando en la iglesia de Tesalónica, se nos menciona que un gran número de mujeres acaudaladas de la ciudad se habían convertido al cristianismo. Lo vimos la semana pasada. Eran mujeres nobles, eran mujeres de recursos, eran mujeres de la alta sociedad, también se habían convertido. Más adelante, lo vamos a ver ahora, en Hechos capítulo 17, versículo 12, se nos relata que en la ciudad de Berea, también se habían convertido un grupo de personas que tenían la misma condición social, eran personas de altos recursos financieros. Cuando vos pensás en las 3 ciudades, cuando vos te imaginas o recreás en tu mente las 3 iglesias, tenés que imaginarte gente que ha sido letrada, gente que viene del mundo romano, gente que tiene la ciudadanía romana, gente que tiene sus recursos financieros asegurados. Si vos pensás, por ejemplo, en el soldado de Filipos, este era un hombre que seguramente tenía su ciudadanía romana garantizada, su sueldo garantizado, su retiro garantizado. Entonces, vos vas recreando esta imagen en tu cabeza, pero inmediatamente después vas al libro de 2 de Corintios capítulo 8 y leemos la palabra del Señor ahí en el versículo 1 lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, a las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Acá hay una pregunta que surge, hay una pregunta que aflora al leer 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Qué pasó en el medio? Si Lucas por un lado nos está relatando de que estas iglesias estaban compuestas, estaban conformadas, las líneas de la membresía de estas iglesias estaban conformadas por personas acaudaladas, venían de ciudades romanas, venían de ciudades importantes, venían de personas o de familias poderosas del imperio. ¿Por qué acá Pablo nos describe que ahora estas personas, mira la expresión que utiliza ahí, que en gran prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en generosidad?
¿qué fue lo que pasó en el medio de todo esto? Porque Pablo está acá en el capítulo 8 de 2 de Corintios describiendo a los macedonios como personas en una pobreza extrema. Este es un pasaje que ya hemos desglosado, ya hemos estudiado. Recordad lo que vimos cuando pasamos por este pasaje. Dijimos que el punto al que Pablo se está refiriendo, la forma en la que lo está describiendo, esas personas que casi son indigentes. Son personas que no tienen casi dónde vivir. Hay un contraste entre la imagen que hallamos en el capítulo 16 y 17 de Hechos con la descripción de 2 de Corintios capítulo 8. Y quiero decirte qué fue lo que pasó. Hay dos palabras claves en 2 de Corintios para entender qué fue lo que pasó con los macedonios. La primera palabra clave es la palabra dokimei, que es la palabra prueba. La palabra dokimei describe lo siguiente, describe un proceso de tribulación, describe un proceso donde ellos fueron sistemáticamente atribulados. Desde el momento que Pablo llegó a esa ciudad, o llegó a estas ciudades, realmente él empezó a trastornar estas ciudades, empezó a trastornar familias enteras. Personas que antes vivían para sí mismos, personas que estaban en la flor de su situación socioeconómica, en la tranquilidad de sus vidas, de repente llega un judío de mala apariencia, con un mensaje totalmente poderoso que le da vuelta a sus cabezas, y ahora estas personas empiezan a creer el mensaje de este hombre, Pablo, y a partir de la confianza en el Señor, en ese momento, empiezan a ser atribulados sistemáticamente. Pero la otra palabra que figura acá, la palabra tribulación, es la palabra clifeo, es la palabra para aflicción, que literalmente significa algo que es aplastado, algo que está bajo un gran peso. Cuando el Evangelio llegó a la vida de estas personas, lo que ocurrió fue que un gran peso empezó a caer sobre ellas. Empezó una prueba sistemática sobre su vida, sobre su fe, sobre la autenticidad de su fe, pero además de eso, Dios trajo un gran peso sobre sus vidas. ¿Sabes una cosa? Cuando el Evangelio llegó a la vida de estas personas, no solamente sus almas cambiaron, su situación económica cambió, su condición social cambió, sus amistades cambiaron, lo vimos la semana con el ejemplo de Jasón. Ser un creyente fiel siempre implica pérdida. Siempre implica pérdida. Ahora es interesante porque el patrón que nosotros encontramos en el cristianismo el día de hoy es totalmente diferente. El cristiano trabaja arduamente para ver cómo puede complacer las demandas de la religión y al mismo tiempo garantizar su comodidad y su confort. Trabaja para que pueda mantenerse en un entorno de tranquilidad y paz en medio de los incrédulos, pero al mismo tiempo asistir a la iglesia y a brindar algún tipo de servicio. El creyente de hoy trata de vivir como creyente, tratando de no perder nada de lo que este mundo le ofrece. Sin embargo, no es el ejemplo que hallamos en estos hermanos. Ellos sistemáticamente, por causa de su fe auténtica, fueron empobrecidos. Sistemáticamente fueron empobrecidos. Sistemáticamente fueron aplastados por la prueba de las circunstancias. Desde el primer momento que estos hombres creyeron, decidieron asociarse con la verdad y estuvieron dispuestos a vivir las consecuencias de vivir la verdad. Ellos estaban comprometidos con todo lo que la obra de Dios implicaba. Ahora vemos a estos hombres de Macedonia viajando de noche. Ya ellos sabían que a la sinagoga donde habían asistido toda su vida no podrían volver. Posiblemente las amistades que ellos habían tenido toda su vida les iban a dar la espalda. Pero ahora estaban como fugitivos, escapando, tratando de ver la forma en cómo preservar la vida de Pablo y de Silas para que la obra de Dios pudiera continuar. Esto es algo sumamente interesante.
Es interesante que desde el primer momento, y quizás solamente por 3 semanas, solo en 3 semanas fueron suficientes para abrir los ojos de los tesalonicenses y que ellos se dieran cuenta lo que era verdaderamente importante en la vida. Ellos ya habían ganado el mundo. Ellos ya habían garantizado y habían trabajado toda su vida para garantizar su futuro material. Y ahora lo estaban comprometiendo todo por cuidar a 2 hombres que habían conocido hace 3 semanas atrás, que vinieron con el mensaje de la verdad. Y mi pregunta al escuchar y al leer el versículo 10 del capítulo 17 es si nosotros estaríamos dispuestos, por amor a la verdad, a sacrificar todo lo que hemos trabajado durante años para garantizar nuestra seguridad. En 3 semanas fueron suficientes para abrir los ojos de estos creyentes y crear Dios en ellos la disposición a perder todo por amor a la verdad. No les importó. No les importó. No les importó la consecuencia, no les importó pagar la fianza, no les importó que los vinieran a injuriar, no les importó que vinieran a la puerta de su casa, no les importó absolutamente nada. Ellos tenían, en 3 semanas, fueron suficientes para formar las convicciones necesarias para vivir por la verdad. Y te digo, cuando leo esto, me pregunto, porque muchas veces las convicciones que nos arrastran a vivir una vida de compromiso tardan tantos años en forjarse en nuestros corazones. Y la única razón es por esto, el apego que tenemos a este mundo. Ellos tenían todo. Tenían poder, muchos de ellos eran políticos, soldados, tenían dinero, pero cuando la verdad se les puso por delante, ellos no lo dudaron. Ellos ni por un segundo pensaron. Mis riquezas, mi estatus, mi seguridad es más digno que la verdad. Ellos nunca pensaron eso. Ellos pensaron, la verdad es digna de ser comprada, la verdad es digna de ser perseguida, la verdad es digna de ser anhelada, la verdad es digna de ser deseada en el corazón del creyente. Creo que lo que tanto nos detiene en tener las características de estos creyentes es el profundo amor que tenemos a esta vida, la carencia de poder ver la vida eterna como nuestra aspiración máxima, la falta de visión y la falta de fe que tenemos en creer que realmente lo que hay del otro lado del río de la muerte es mucho más trascendente de lo que esta vida nos puede ofrecer. 3 semanas fueron suficientes para formar convicciones. 3 semanas hicieron que estos cristianos se jugaran por la causa del Señor. 3 semanas fueron suficientes para que ellos se asociaran con las personas correctas. Me encanta porque cuando leemos el pasaje de 2 de Corintios, algo que me encanta de este pasaje es que estando en esa pobreza, ellos podrían estar sumamente amargados por no tener nada, por haberlo perdido todo. Pero ahora que no tienen nada y ahora que están abundando en pobreza, viene Pablo contando que hay una necesidad, que hay unos hermanos pobres en Judea, y ellos dicen que de su profunda pobreza abundaron en las riquezas de la generosidad. ¿Sabes una cosa? No solamente tienes que imaginarte a una persona que ha perdido todo, sino que ha perdido todo y está gozosa de haber perdido todo y que aún así quiere abundar en piedad en su vida a pesar de que ha perdido todo. Estas personas estaban seguras, realmente seguras. Su situación no limitó su corazón, su situación no limitó su piedad. Su situación no limitó la gracia, porque fíjate, la gracia de Dios que le ha sido dada a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Abundancia de gozo. ¿Te imaginas? Recrea esa imagen. Un hombre poderoso de repente pierde todo y ahora que está en la extrema pobreza, tiene el gozo de poder dar lo poco que tiene. 3 semanas. Para formar un corazón así. Entonces Pablo se va a dirigir a Berea.
Pablo es un esclavo. Es un esclavo, no es dueño de su vida. Los hermanos de Tesalónica pensaron que esta ciudad costera en medio de las montañas proporcionaba un lugar seguro para ellos, donde refugiarse. Seguramente muchos de estos judíos convertidos conocían personas de Berea y por eso los mandaron allá. Ahora, me encanta la obstinación de Pablo, porque mira lo que ocurre ahí. Dice que ellos fueron a Berea. ¿Y qué fueron a Berea? Fueron a Berea para decir, bueno, nos vienen persiguiendo desde Filipos, nos azotaron en Filipos, nos inculparon injustamente, nos acusaron de cosas que no habíamos hecho, nos acusaron de sedición, nos lastimaron la espalda hasta más no poder, todavía se están cicatrizando las heridas que nos curó el carcelero. Ahora vamos a la sinagoga, las personas nos van a empezar a seguir, nos están persiguiendo, nos quieren matar, tenemos que huir de noche. Berea es el lugar perfecto para descansar. Playa y montañas, dos cosas perfectas. Playa y montañas. Vos buscas en la geografía, buscas Berea y decís, wow, qué linda ciudad. Seguramente Pablo fue ahí para decir, bueno, es necesario pasar un tiempo de descanso. Sin embargo, ¿qué va a hacer Pablo? Va a la sinagoga. Va a la sinagoga. Pablo está huyendo de noche en amenaza por su vida, porque los judíos lo quieren matar, porque ha ido a la sinagoga. ¿Y ahora qué va a hacer Pablo? Pablo se va a obstinar en volver a otra sinagoga. Va a volver a la sinagoga. No voy a explicar esto porque ya lo hemos hablado del profundo amor que Pablo tiene por los judíos, el profundo amor que él tiene por el pueblo de Dios. Pero Pablo no está midiendo los términos de la efectividad de su ministerio en base a lo que él va a alcanzar o lo que él va a lograr. La efectividad de la obra de Dios no se mide ni se evalúa por los resultados aparentes o por si las cosas funcionan o no funcionan. La obra de Dios se mide por el impacto que se produce en las almas. No se trata de la cantidad de personas que se alcanzan, sino la autenticidad de la fe de aquellos que profesan haber sido alcanzados. Pablo está midiendo la obra que él está haciendo en términos totalmente distintos a lo que nosotros solemos medir. La forma en la que nosotros deberíamos medir el impacto de esta iglesia no tiene que ver con la expansión. Muchas personas me han dicho, tu iglesia ha crecido rápidamente. Sí, pero eso no es un indicador. El verdadero indicador es cuánto impacto la verdad está teniendo en cada una de las personas que está siendo expuesta a la verdad. ¿Qué convicciones están formando? ¿Cómo están respondiendo al Evangelio? ¿Qué decisiones están tomando para perder en esta vida, pero para ganar en la eternidad? Es así como se mide. ¿Cuán auténtica se ve la fe de aquellos que conforman las filas de nuestra iglesia? Si la fe de las personas que componen las filas de nuestra iglesia se evidencian en el compromiso, en la disposición a morir a sí mismos, en no guardar ni ser partícipe de las obras infructuosas de la carne, si están dispuestos a perder en esta vida para ganar, si nosotros no estamos tratando y ocupándonos de cómo garantizar nuestro bienestar, sino cómo ser efectivos y productivos en la obra de Dios, entonces podríamos decir que realmente la obra de Dios está ocurriendo. No hay la cantidad. Fueron solo 3 semanas. Pero una cantidad mínima de personas que estuvieron dispuestas a escuchar el mensaje de Pablo. Cuando vos te imaginas las iglesias de Tesalónica, no deberías imaginarte iglesias cuantiosas, numerosas, grandes. Pero lo que sí debes imaginarte son creyentes fieles, son creyentes comprometidos. Pablo estaba motivado por la forma en la que él estaba viendo la obra del ministerio. Él estaba dándose cuenta de que su estrategia ministerial, Dios la estaba usando, por eso no quería cambiarla. A pesar del dolor que esto implicaba, a pesar del alto precio que esto implicaba, Pablo iba a seguir insistiendo en la misma estrategia ministerial porque Dios estaba manifestando su poder en ella. Valía la pena entrar una vez más por otra puerta dolorosa si del otro lado se iba a encontrar con creyentes auténticos, personas escogidas por Dios para salvación. Valía la pena.
Ahora, si bien Berea tenía diferencias importantes de habitantes y de influencia como ciudad, los hermanos de Tesalónica pensaron que sería un mejor lugar para ocultarse y dirigirse. Como lo dije anteriormente, era un lugar privilegiado donde mucha de la aristocracia romana iba a ir para retirarse por la belleza de la geografía. Ahora sigamos hacia el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es interesante la palabra que utiliza Lucas acá, porque la palabra que le utiliza literalmente quiere decir eran de mejor raza, eran de mejor tipo. Pablo está diciendo que el tipo de personas que estaban encontrando acá en Berea eran más nobles, eran mejores. Ahora, vamos a analizar y vamos a detenernos un poquito para poder entender a qué se refiere Lucas con esto de que eran más nobles. ¿Cuáles son las características de personas más nobles? Esto es lo que estamos tratando de hacer, que es un cristiano noble, ¿cierto? Y en primer lugar dijimos, es uno que está cercano uno que está próximo al estudio de las Escrituras. Yo voy a utilizar algunas palabras interesantes. Mira lo que dice. Pues recibieron la palabra. Entonces la primera característica que vamos a ver acá es la disposición a que la palabra haya lugar en sus propias vidas. Esta es una palabra que Lucas utiliza frecuentemente, dar la bienvenida. La palabra que aparece ahí, recibieron, es dar la bienvenida. Esta palabra la hemos visto notables veces en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, cuando Pedro estuvo predicando a los judíos, que fue lo que Lucas dijo, que los judíos habían recibido la palabra, le habían dado la bienvenida. Esta palabra es una palabra recurrente en el libro de los Hechos y cada vez que se utiliza se habla de conversiones auténticas y genuinas. Cuando yo ilustré esta palabra, la ilustré con ese juguete de bebés, ¿cierto? ¿Te acuerdas de ese juguete de encastre que tiene la luna, el círculo, el rectángulo, la estrella, la media luna, ¿cierto? La palabra tiene una forma. Y de repente el corazón de esa persona tiene la misma forma y tiene la cavidad para que la palabra entre en ese lugar y configure de la manera apropiada. Eso es darle la bienvenida a la palabra. Anoche estábamos hablando con mi esposa acerca de este concepto de dar la bienvenida a la palabra, cómo hay personas que tienen esa facultad de escuchar la palabra y darle el lugar apropiado, y ahora sus criterios, su práctica, su visión, su vida cotidiana se ve afectada porque la forma, no solo la palabra, la forma de la palabra haya lugar en el corazón, y ahora la persona puede vivir por lo que está escuchando en la palabra. Su pensamiento todo el tiempo piensa, es esto lo que la palabra quiere que piense, es esto lo que la palabra quiere que practique. Es así como mi cosmovisión debería abrazar esto. Le dieron la bienvenida. Esto tiene que ver con la característica de Isaías 66:2, ¿cierto? Lucas está uniéndose con la mente de Dios, es decir, ¿a quién va a ver Dios? ¿A quién va a ver Lucas? Lucas describe como nobles, Dios mira a aquel que tiembla de su palabra. Tiembla en todo sentido. Tiembla para entenderla, tiembla para escudriñarla, tiembla para no afirmar nada equivocado. Hace la labor de no caer en el error que describe Agur en el capítulo 30 de Proverbios, añadiendo algo, siendo hallado mentiroso. No, es el que tiembla en estudiarla, en escudriñarla, en precisarla, en contarla de una manera correcta, el que tiembla en ponerla por obra, el que tiembla en ponerla por encima de sí, para que la autoridad de las Escrituras dictamine lo que la persona va a vivir, el que tiembla ante su palabra. ¿Por qué son nobles estos creyentes? Porque tiemblan ante la palabra. La escudriñan, la examinan, la editan en ella. Con
el tiempo he aprendido a disfrutar más las relaciones de aquellos que disfrutan el meditar en las escrituras. Me encanta pasar tiempo con personas como los bereanos, personas que le dan la bienvenida a la palabra. No solamente porque yo esté predicando la palabra, que hago a mis amigos esas personas, es porque esas deberían ser el tipo de personas que son próximas a mí. Son las personas que están preocupadas, no por ningún otro asunto en la vida, más que porque la palabra haya lugar en sus vidas. Ellos que la ponen por delante, aquellos que la disfrutan. Son aquel tipo de personas que no tienes que estar detrás de ellos para convencerlo de que su tiempo devocional debería ser algo que disfrutan. O no tendrías que estar detrás de ellos para insistir en que el estudio bíblico es algo beneficioso para el alma. Ellos simplemente lo hacen, porque los misterios de la fe constituyen su mayor satisfacción. Dieron la bienvenida. Cuando vemos esta característica, lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: cuando las escrituras son expuestas, ¿es mi preocupación primaria pensar de qué manera ahora esto va a dar forma a mi estilo de vida? Cuando las escrituras son expuestas, estoy dispuesto a que aquellas cosas de mi mente que he guardado como verdad ahora sean reemplazados por las palabras, ya que han demostrado que no lo son. Cuando las escrituras son expuestas, estimulo dinámicas que me hagan memorizar intencionalmente los principios que ellas transmiten para que estén al alcance de los momentos determinantes de mi vida. Ellos le dieron la bienvenida a la palabra, ellos la recibieron, le dieron la bienvenida. Segunda característica, diligencia, entendiendo que esto era algo urgente. Volvemos al capítulo 17. Entonces, pues, recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí viene la otra razón por la cual Lucas piensa de que estos creyentes son creyentes nobles, son personas de mejor raza, son mejores personas que otras personas. ¿Por qué razón? Porque mostraron diligencia. La palabra para diligencia acá es la palabra griega protumia, que quiere decir prontitud, disposición. La composición de la palabra implica poner la pasión por delante, poner la pasión por delante. Ellos escucharon el mensaje y se dieron cuenta inmediatamente el valor que ese mensaje tenía para sus propias almas. Ellos se dieron cuenta del valor que esto tenía para sus almas. Esto despertó pasión, esto despertó interés, esto despertó curiosidad, esto despertó de que sus días empezaran a girar alrededor de esta temática. Para ellos las escrituras eran mucho más que solamente un rollo escrito. Eran más que una religión a la que se habían habituado o la religión que sus padres les habían inculcado. Era más que una rutina religiosa. Si vos lees Josué capítulo 1:8, si lees el Salmo 1:2, Esdras 7:10, 2 de Timoteo 2:15, son solo una muestra que refleja la expectativa que tiene Dios de que los creyentes deberían amar el estudio bíblico. Diligencia. Deberían tener pasión por entender a profundidad las escrituras. ¿Sabes? Dios me ha permitido la gracia de estar en congregaciones donde la membresía de la iglesia está totalmente empapada por el amor a la palabra. Hace unos años atrás visité una iglesia que desde el momento que entré hasta el momento que me fui, muy tarde a la tarde, porque había almorzado con ellos, todo el día, con mucha gente, lo único de lo que hablamos fue de las escrituras. Cuando encontrás iglesias así, cuando encontrás congregaciones con ese calibre de membresía, te das cuenta de que verdaderamente el Espíritu de Dios está manifestando, la obra está ocurriendo. Algunas citas de los hombres más piadosos que han pisado la tierra en la historia del cristianismo, que son los puritanos. Mira lo que ellos pensaban en cuanto al estudio bíblico. John Owen afirmaba lo siguiente: si el estudio de la palabra de Dios no hace que el corazón arde en amor por Cristo, entonces aún no hemos aprendido a estudiarla correctamente. Mira lo que dice Thomas Watson:
Las escrituras son el jardín de Dios y el estudio de ellas es el camino para recoger sus flores. Otro puritano más, William Bridges, dijo lo siguiente: las escrituras son el jardín de Dios y el estudio de ellas es el camino... se repitió perdón, este es de Thomas Brooks, perdón. Recuerda que no es la lectura de muchas páginas de las escrituras lo que te hará sabio, sino la meditación y la precisión de ellas. Quiero decirte una cosa, querido hermano, en cuanto al estudio bíblico, en cuanto a la nobleza espiritual, en cuanto a la verdadera piedad, no hay atajos. No hay atajos. No puedes ser delante de Dios llamado un cristiano fiel, un cristiano noble, si el estudio de las escrituras no son tu pasión. ¿Qué tipo de creyente podríamos ser cuando no tenemos este tipo de características en nuestras vidas? Cuando nosotros vemos esta característica en los bereanos, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Se refleja la pasión por las escrituras en la forma en la que separamos el tiempo en la semana para estudiarlas? ¿Se refleja nuestro amor por las escrituras por la forma en la que invertimos para aprender mejor a estudiarlas? ¿Se refleja nuestro amor por las escrituras en nuestro diálogo familiar interno o diálogo orgánico externo habitualmente? ¿Se refleja nuestro amor por las escrituras a un punto tal que podríamos decir que el Señor cree que llegamos al máximo de diligencia por ellas? ¿Llegamos a nuestro máximo de diligencia por el entendimiento de las escrituras? Yo entiendo que no todas las personas en la iglesia van a tener la misma capacidad de interpretación, de estudio, o la misma disposición de tiempo para estudiar que quizás otros que tienen mayor tiempo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿en mi realidad práctica he llegado al máximo? En mi realidad práctica, en mi realidad cotidiana, en mi realidad familiar, ¿he llegado al máximo en mis habilidades para estudiar las escrituras? Diligencia. No solamente le dieron la bienvenida, sino con toda solicitud, con toda prosumia, con toda pasión puesta adelante. Vos estás esperando ahí, contando las horas dentro de tu trabajo para llegar a tu casa, prender la pava, preparar el mate, sentarte con las escrituras y aprender más de ellas. Estás yendo a la cama con la expectativa de levantarte temprano, el despertador suena, haber recuperado las energías en el sueño para que la palabra sea lo primero que pones delante de tus ojos. ¿Has llegado a tu máximo? Necesitaríamos responder estas preguntas. Si has llegado al máximo de tus posibilidades, está bien. Mantenerte en ese camino, debes seguir ese camino. Eso te va a mantener dentro de esta categoría: cristiano noble, cristiano de mejor raza, cristiano mejor. No te compares con otros, y quizás hay otros que tienen mejores capacidades para enseñar o más disponibilidad de tiempo para estudiar. Pero si vos estás dando el máximo en tu realidad, mantenete en ese camino. Pero si la verdad y la realidad de tu vida es que sos muy negligente frente a las palabras, si la realidad de tu vida es que la palabra, estudiar la palabra no te atrae, no te despierta pasión, no te intriga, no consume tu tiempo. Si esto no es lo que pasa, entonces sí, sin duda, no vamos a ver creyentes de este tipo en 3 semanas. Lo vamos a ver. Tercera característica de un cristiano noble o un cristiano que estudia la palabra: habilidad para corroborar. Habilidad para corroborar. Mira lo que dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Me encanta el concepto de escudriñar. Escudriñar las escrituras no es una labor exclusiva de los líderes de la iglesia, no es una labor exclusiva solamente para los que exponen la palabra. Es una característica de un creyente fiel, por lo tanto debería ser tu aspiración.
¿Sabes una cosa? Una iglesia sana no es una iglesia que suprime su capacidad de observar, de observación propia. Muchos creen que la forma en la que uno va a crecer es simplemente afirmando lo que otros dicen acerca de la verdad, o confiando en lo que el pastor dice y decir, bueno, el pastor dice eso y yo repito eso. Es verdad, y hay principios que hablan acerca de la importancia de la educación, de la doctrina, del aprendizaje por el medio del discipulado, de los medios de gracia por medio de la transferencia. Todo eso es verdad. Pero vos tenés que entender una cosa: tu habilidad de poder escudriñar las Escrituras y tu habilidad de poder corroborar las Escrituras te va a definir como un creyente noble, como un creyente fiel al Señor. No puedes suprimir tu capacidad de observar. Yo lo he dicho muchas veces con personas que he encontrado en esta congregación. Las personas que van a prosperar espiritualmente no son las que le dicen sí al pastor de la iglesia. Las personas que van a prosperar espiritualmente son esas personas enseñables, que son transparentes, que cuando encuentran algún aspecto de la verdad donde no coinciden, trabajan para construir la unidad en el campo de la fe. Ellos no suprimen su capacidad de observación propia. Ellos están aprendiendo de otros. Los bereanos estaban aprendiendo de Pablo, estaban aprendiendo de Silas, estaban aprendiendo de Timoteo, estaban aprendiendo de ellos, pero al mismo tiempo se tomaban el tiempo y la disposición para corroborar de que todos y cada una de las palabras que ellos estaban diciendo eran realmente así, en humildad, en sujeción, con disponibilidad de aprender. Los bereanos no eran ni rebeldes, incrédulos, eran amantes de las Escrituras. Valoraban la labor de Pablo, no se opusieron a ella, al contrario, tomaron las palabras de Pablo como de parte de Dios, aún más cuando las corroboraron y se dieron cuenta de lo que Pablo decía era lo que Dios decía. Eran próximos al estudio bíblico. Claramente tenían sed por la verdad, y esto fue lo que demostraron. Entonces, ¿qué es un cristiano noble? Sin duda alguna, y sin miedo a equivocarme, es uno que está próximo al estudio de las Escrituras. Es uno que está próximo al estudio de las Escrituras. La palabra de lugar en él, tiene toda pasión, tiene toda diligencia y tiene la capacidad de corroborar lo que las Escrituras dicen. Desarrollan habilidades propias. Segunda respuesta: ¿qué es un cristiano noble? Es uno que es portador de la fe verdadera. Mira lo que dice el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. No pocos hombres. Este tipo de actitud frente a la palabra solamente puede llevar a un solo lugar: la salvación. Este tipo de actitud frente a la palabra solamente puede llevarte a vos como creyente a un solo lugar: una mayor robustez espiritual, madurez espiritual, firmeza espiritual, convicciones inamovibles. Cuando el creyente abraza los componentes que los bereanos abrazaron, solo les espera una cosa: transformación. En la sinagoga de los judíos de Berea se ha creado un ambiente, un clima de aceptación, de humildad y de disposición a aprender. Generalmente aquellos que no llegan a la salvación o que sufren pocos cambios en su vida, que sufren y experimentan poca transformación, es por alguna de estas razones. En primer lugar, son demasiado orgullosos como para aprender de alguien más. Cuando vos ves una persona que está trunca o que su nivel espiritual es siempre el mismo, no ves una labor ascendente, es porque son demasiado orgullosos para aprender de los demás. Me encanta la conjugación de los bereanos, porque ellos por un lado estaban aprendiendo de Pablo, pero al mismo tiempo estaban mostrando la diligencia en corroborar. Pero la actitud de corroborar no limitó su capacidad de aprender de otros. Eran nobles. Fíjate que Lucas está describiendo esta labor de corroboración no como una actitud de oposición a lo que Pablo estaba diciendo, sino de confirmación de lo que Pablo estaba diciendo. Cuando vos ves una persona que es trunca,
en su salvación o es trunca en su transformación, en su santificación, es porque es demasiado orgulloso para aprender de alguien más. Son demasiado egoístas. Esta es la segunda razón también. Son demasiado egoístas y no piensan en lo que es mejor para todos, sino lo que es más seguro para sí mismos. Tienen que hacer un contraste, porque acá está diciendo que eran más nobles. Lucas está haciendo una labor de contraste. ¿Por qué la sinagoga de Berea tuvo mayor disposición a ser alcanzada, tuvo disposición a ser mejor instruida? ¿Por qué razón? Porque los hombres que estaban guiando esa sinagoga no eran como los judíos que estaban en Tesalónica. ¿Qué era lo que estaban pensando los de Tesalónica? Esta es mi posición, este es mi lugar y no lo voy a perder por ninguna razón. Ellos no estaban pensando en la congregación, ellos no estaban pensando en los judíos de la sinagoga, ellos no estaban pensando en el bienestar de la ciudad, ellos estaban pensando en no perder sus posiciones de seguridad. Ese egoísmo que te mantiene en la seguridad, ese egoísmo que te mantiene en tu lugar de comodidad, siempre va a estorbar. No son portadores de la verdad, porque son demasiado orgullosos para aprender de alguien, pero además son demasiado egoístas, pensando solamente en lo que es mejor para ellos, cómo garantizar su seguridad. Son demasiado duros como para dejar que la verdad penetre en sus vidas y en su carácter. Son demasiado duros. Están tan aferrados a sus estructuras, están tan aferrados a sus tradiciones, están aferrados a su estilo de vida, están aferrados a sus rutinas, están tan duros y ensimismados que la verdad no pueden penetrar. No pueden penetrar. Son personas duras que prefieren preservar sus esquemas antiguos, sus rudimentos mentales, mantenerlos y no dejar que la verdad penetre el entendimiento. Son demasiado perezosos como para invertir en las escrituras. Son demasiado perezosos para invertir el tiempo en las escrituras. Al carecer de pasión por la palabra, no muestran solicitud por eso. No les importa. No les atrae. No les despierta. No les produce sed. No les produce hambre. Piensa que con poner un estudio de fondo todos los días, eso es suficiente para ellos. Son perezosos, no quieren sentarse a escudriñar la palabra. En último lugar, son demasiado simples como para hacer que las escrituras sean la miel de sus almas, de otras cosas que ocupan el corazón. Pero los hermanos de Berea no fueron así. Ellos estaban dedicados a la palabra. Cristo preparó sus almas para la más gloriosa experiencia, ser evidentes portadores de la verdad, evidentes portadores de la fe verdadera. Es tan triste ver en el ministerio pastoral personas que viven en la amargura, viven en la carencia de propósito, no tienen propósito, sabiendo que solamente un cambio de disposición hacia la palabra cambiaría todo en sus vidas. Solo eso. Un cambio de disposición hacia la palabra. Esas personas amargadas, esas personas frenadas, esas personas obstruidas en el crecimiento espiritual, solo un cambio de disposición hacia la palabra, solo un cambio de disposición hacia la simpleza, hacia la pereza, hacia la dureza, hacia el egoísmo, hacia el orgullo. Solo ese cambio de disposición cambiaría todo de manera apresurada. He visto personas tener saltos de madurez en meses simplemente porque su disposición hacia la palabra ha cambiado radicalmente. La palabra es verdad. Eso cambiaría todo. Estaba leyendo el testimonio de uno de mis comentaristas favoritos, es el doctor Louis Johnson, y él, predicando este mismo pasaje, comentaba lo siguiente. Una vez lo invitaron, el doctor Johnson, a predicar en una pequeña y moribunda iglesia de Chicago. El doctor Johnson terminó de dar su exposición, y cuando se terminó la exposición, uno de los ancianos de la iglesia, de aquella iglesia, se acercó a él y le dijo lo siguiente: doctor Johnson, quiero que sepa que no me gusta la predicación doctrinal.
Continuó diciendo, prefiero algo relevante para mi vida diaria. Ahora bien, ¿qué clase de iglesia pequeña imaginaría usted que tendrían ellos cuando los ancianos creen que no les gusta la predicación doctrinal, pero quieren algo más en la vida? Bueno, es posible tener una iglesia que florezca como una bengala de Navidad, pero en última instancia esa iglesia morirá como un testimonio de la gracia salvadora del Señor Jesucristo, y esa iglesia es una iglesia moribunda, se convertirá en una iglesia moribunda. Ya se habían reunido con los ancianos tiempo después y habían hablado de la disolución de la iglesia. Aunque no debían dinero, aunque tenían una propiedad bastante buena, totalmente pagada, de hecho habían vendido una propiedad en Chicago y tenían una gran cantidad de dinero considerable de dinero en el banco. No tenían ninguna necesidad financiera, pero estaban muriendo porque la predicación de la palabra de Dios se había descuidado por completo. El cambio de la disposición hacia la palabra te va a ser un portador de la verdad, de la verdadera fe. Muchos de ellos creyeron. Muchas personas se habían persuadido. Para ellos la predicación larga y extensa, las semanas de exposición llenas de información, no era un problema. Por mucho tiempo, muchas personas me han sugerido que trate de acortar mis sermones y de dar menos información. Y entiendo que la longitud de una predicación no la hace más espiritual. Pero cuando pienso en la labor de la predicación en nuestra iglesia, quiero dar todo lo que el pasaje tiene. No quiero quedarme con nada. Muchos me han sugerido hacer una iglesia que sea más accesible, más sensible a las necesidades que las personas tienen, menos centrada en lo que los textos dicen. Pero cuando leo pasajes como este, mi corazón se llena de convicción. Se llena de convicción de seguir trabajando insistentemente en la predicación precisa de la palabra. Pero al mismo tiempo, cuando escucho comentarios como esto, mi corazón se llena de indignación por aquellos que creen que podría haber un mejor método para alimentar las almas que predicar la misma palabra de Dios. Se llena de indignación al pensar de que hay gente que piensa que hay un mejor fundamento que la predicación bíblica para los fundamentos de la iglesia. Pero al mismo tiempo me da tristeza, porque sé que se pierden la oportunidad de ver el verdadero poder de Dios actuando. Se pierden la oportunidad de ver el verdadero poder de Dios actuando. Cuando una iglesia florece solo porque la palabra de Dios está siendo proclamada sin adulterar, sin emocionalismos, sin manipulación ni promesas falsas, entonces podemos decir que el poder de Dios está verdaderamente manifestando en nuestra congregación. Dios está obrando. Tercer punto, ¿qué es un cristiano noble? Hemos dicho que es uno que está próximo al estudio de las Escrituras. En segundo lugar, es uno que es portador de la fe verdadera. En tercer lugar, es uno que aprecia a sus heraldos. Fíjate lo que ocurre en el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también alborotando las multitudes. Claro, aparentemente Pablo no estaba haciendo un ministerio de poco término o de corto término en Berea. Muchos creen que Pablo pasó meses en Berea. La disposición de estos hombres, la apertura de los judíos, la sinagoga como un lugar abierto para recibir las Escrituras, hizo que Pablo se quedara ahí enseñándoles varios y mucho del tiempo que estaban ahí. Sin embargo, en algún momento la información se filtró y llegó hasta Tesalónica. 80 kilómetros hay entre Tesalónica y Berea. Cuando los judíos de Tesalónica escucharon esto, a pesar de que esto estaba fuera de su jurisdicción, ellos estuvieron dispuestos a movilizarse. Quiero que entiendas una cosa. Cuando la palabra de Dios está siendo proclamada, hay una expectativa que debe generar en tu corazón. Van a ver y van a levantarse enemigos. Lo hablamos la semana pasada.
El mismo patrón que ocurrió en Antioquía de Pisidia estaba pasando acá. ¿Te acuerdas lo que pasó en el primer viaje misionero? Pablo llegó a Antioquía de Pisidia y una vez que salió de esa ciudad a predicar en las otras ciudades, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que aconteció? Los judíos de Antioquía de Pisidia empezaron a perseguir a Pablo a cada ciudad donde él iba para difamar, para corromper, para murmurar, para calumniar, para promover la sedición contra los misioneros. Exactamente el mismo patrón diabólico y satánico que vemos acá. Sin importar el escenario, sin importar que en Filipos no habían judíos, o en Tesalónica habían judíos hostiles, o en Berea habían judíos receptivos, sin importar el escenario, Dios muestra a través de cada una de estas situaciones cómo Dios es capaz de mostrar su poder en cada uno de estos lugares. Hemos experimentado como iglesia este tipo de oposición. Hemos experimentado este tipo de oposición, ¿cierto? Como congregación. Antes de que nosotros llegáramos acá, hubo un grupo de personas que se encargaron de difamar, de decir cualquier tipo de cosas en contra de nuestra congregación. Me acuerdo, una vez estaba visitando una ciudad a 220 kilómetros de acá. No nos conocían, yo no los conocía. En una de las charlas que tuve con uno de los hombres ahí, empezó a contarme lo que él pensaba de nuestro ministerio. Yo le preguntaba, ¿cómo saben nosotros? Difamación, la falta del aprecio por el trabajo fue una de las difamaciones, la falta de ética laboral en el trabajo fue otra de las difamaciones, la distorsión en los roles que promovemos desde el público fue otra de las distorsiones, nuestra prohibición en la predicación del Evangelio fue otra de las difamaciones que hemos recibido como iglesia. El interés en entrometernos en congregaciones y reemplazar el liderazgo de otras congregaciones han sido otra de las informaciones que como iglesia hemos recibido. Y sabes, una cosa no me sorprende. Cuando se predica la palabra, enemigos van a aflorar, se van a levantar y van a ir delante tuyo, van a ir adelante de vos para corromper, para manchar, para hacer. Esta es la obra que el enemigo quiere hacer. Tienes que esperarlo. Pero mira lo que dice el versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Quiero quedarme solamente con la primera parte del versículo 14. Inmediatamente los hermanos enviaron a que fuese hacia el mar. La expresión griega que se utiliza ahí, ¿cierto?, implica de que estos hermanos lo condujeron a Pablo. Claro, Pablo seguramente en los meses le fue contando cómo había sido su experiencia en Tesalónica y por qué razón estaba en Berea. Él estaba en Berea como el resultado de que él tenía que estar escapando de Tesalónica. Entonces los de Berea se dieron cuenta, bueno, nuestros heraldos, nuestros enseñadores, nuestros maestros están en la ciudad porque los quieren matar. Cuando los judíos empezaron a venir desde Tesalónica y viajaron 80 kilómetros para encontrarlo a Pablo y frenar, no, a ver, quiero que entiendas algo. Si hay algo, escuchad bien esto, si hay algo que al enemigo le interesa detener, es la proclamación fiel de la palabra. Porque fíjate lo que dice Lucas ahí en el versículo 13. Escucharon que también era anunciada la palabra de Dios en Berea. Ese es el verdadero interés del enemigo. El enemigo no está preocupado porque la iglesia crezca numéricamente, el enemigo no está preocupado porque la iglesia se convierta en popular, el enemigo está preocupado porque en el púlpito de una iglesia se predique la palabra. Lo que estos judíos querían, como lo vimos anteriormente, no era, como en el caso de la sanación del cojo, evitar de que hicieran milagros. Cuando vamos al capítulo 3, que vemos la curación del cojo, no era evitar de que Pedro y que Juan hicieran milagros. La preocupación de los judíos, que son los títeres del enemigo, que operan, en los cuales operan los hijos de desobediencia, ¿cuál era? Frenar la predicación de la palabra.
El interés del enemigo es que vos no escuches la palabra. El interés del enemigo es que vos no estudies la palabra. El interés del enemigo es que vos no tengas pasión por la palabra. El interés del enemigo es que no desarrolles capacidades para entender la palabra. Esa es la obra del enemigo. Y vas a escuchar múltiples voces que te van a decir, no lo hagas. Van a aparecer un sinfín de herramientas que van a suprimir esa labor espiritual que es pararte frente al texto, estudiarla por tus propios medios, para que en medio de ese estudio profundo el Espíritu Santo ore. Uno de los temas que vamos a tener que hablar dentro de no mucho tiempo en una reunión de miembros es el tema de la inteligencia artificial hoy. Cómo personas están utilizando la inteligencia artificial para suprimir su capacidad de estudio frente a las Escrituras. Esto es diabólico, hermanos. El Espíritu Santo obra en la medida de que el creyente adquiere herramientas y se sumerge en la palabra para que por medio de la obra del Espíritu Santo el creyente pueda entender la palabra. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere corromper, quiere destruir, quiere suprimir tu capacidad de avance en las Escrituras. Porque él sabe, un creyente estudia y proclama las Escrituras con precisión, es una herramienta poderosa en las manos del Señor. No nos importa que sigan haciendo programas, no nos importa que sigan entreteniendo a las personas, sí nos importa que dejen de predicar la palabra. Si nos importa que dejen de anunciar el mensaje de Dios, si nos importa que dejen de predicar la palabra y que le enseñen a las personas a cómo estudiar la palabra. Esta es la obra del enemigo. Esta es la obra del enemigo. Pero fíjate una cosa, frente a toda esa oposición, los hermanos de Berea se encargan de inmediatamente armar una comitiva de hermanos y conducirlo a Pablo más allá de las fronteras de Macedonia. Y Pablo va a tener que viajar a Atenas, no porque él lo quería hacer, sino porque los hermanos de Berea entendían que era el lugar más seguro para esconderlo. Los hermanos de Berea entendían, este hombre es el que trajo la verdad y debemos proteger su vida. No es que lo pusieron en una barca a Pablo y lo mandaron, ellos lo condujeron, ellos lo acompañaron, ellos se cercioraron de que la seguridad de Pablo estaba garantizada. Entonces, ¿qué es un cristiano noble? Es uno que es próximo al estudio de la palabra, es uno que es portador de la fe verdadera, es uno que aprecia sus heraldos, pero en último lugar, es uno que se deja enseñar por otros. Fíjate la segunda parte del versículo 14. Y Silas y Timoteo permanecieron allí. ¿Por qué permanecieron allí? ¿Por qué permanecieron allí? Bueno, es interesante lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No nos sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador de nuestro evangelio, en el evangelio de Cristo, para que confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con nosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Me encanta este pasaje. Pablo, Silas y Timoteo se quedan ahí. ¿En dónde? En Berea. ¿Por qué se quedan en Berea?
porque Pablo claramente no pudo ir a ver a los tesalonicenses, a los hermanos que se habían convertido en Tesalónica, creyentes genuinos, que estaban siendo sistemáticamente oprimidos, sistemáticamente empobrecidos, atribulados por causa de su fe en el Señor. Pablo no podía ir a verlos, entonces ¿qué va a hacer? Va a tomar un pequeño jovencito de no en más de 18 años y le va a decir anda a Tesalónica. 18 años, 19, no más que eso. Le va a decir, Timoteo, yo no puedo ir, si yo me aparezco allá, me van a matar. Si los hermanos de Berea no lo creen conveniente, los mismos hermanos de Tesalónica no lo creen conveniente. Pero allá los judíos no te conocen aún. Vos sos la persona estratégica. Y de repente este joven va a viajar a Tesalónica, se va a quedar en Berea y va a ministrar la vida de estos nuevos creyentes. Y ellos, escuchad muy bien, y ellos van a aprender de Timoteo. Ellos van a aprender de Timoteo. ¿Sabes por qué eran nobles? Porque estaban dispuestos a enseñarse, a ser enseñados por cualquier persona piadosa, sin importar su edad. Imaginad los ancianos de la iglesia de Berea viendo a este jovencito de 18 años parándose en medio de las sinagogas, expresando las escrituras, enseñándoles a ellos. ¿Te imaginas a estos hermanos? ¿Te lo imaginas a Jasón recibiéndolo a Timoteo y este jovencito parándose en medio de ellos? Porque para ellos no les importaba cuál era el rostro que estaba ahí, no les importaba que fuera Pablo, o no les importaba que fuera Silas, o no les importaba que fuera un joven de 18 años. Tenían amor por la verdad y quien fuera el que trajera la verdad, ellos iban a estar dispuestos a escuchar. Todos eran nobles. Querido joven, no desperdicies tu vida. Como Timoteo fue útil para los propósitos de Pablo, vos puedes ser útil para los propósitos de Dios, sin importar tu edad. Y si en medio de nuestra congregación se levantan jóvenes como Timoteo, sin importar la edad que tenga, si somos creyentes nobles, estaríamos dispuestos a aprender de ellos. Porque son jóvenes que aman la verdad. Esto es un creyente noble. Y esta es mi pregunta. ¿Es esta tu aspiración? ¿Es esta tu aspiración? La semana pasada el título fue Los cristianos que trastornan el mundo. El título de esta semana es El cristiano que es noble. ¿Son estas tus aspiraciones? ¿Es este tu deseo? ¿Es esta la forma en la que quieres que te llamen? Pero más importante aún, ¿es esta la forma en la que quieres que Dios te llame? ¿Cuál sería el título que vos quieres sobre tu cabeza como aspiración? ¿El mejor puesto en la empresa? ¿El que tuvo su casa propia? ¿El que aseguró su vida material? ¿Cuál es el título? ¿El que garantizó sus vacaciones todos los años? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es tu título? ¿Cuál es mi título? ¿Somos el creyente que trastorna al mundo? ¿Somos creyentes nobles? ¿Cuál es tu título? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu aspiración como creyente? Espero que el Señor esté despertando nuestro espíritu. Porque, ¿sabes una cosa? Muchas veces pensamos que la obra misionera tiene que ver con alcance. Y no creo que sea así. La obra misionera tiene que ver con profundidad. Tiene que ver con establecimiento, tiene que ver con afirmación. Esto es la obra misionera. Esto es lo que el Señor quiere que pase en el entorno de nuestra iglesia y afuera. Amén. Terminamos, Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado frente a tu palabra. Te amamos.